Bien, estamos de regreso y ahora sí vamos a profundizar un poco más en el tema que anunciamos ayer, lo que ha sucedido con la doctora Delia Espinosa. El Poder Judicial le ha dado la razón con respecto a esta inhabilitación que le había aplicado el Congreso, diciendo que no es aplicable, pero, sin embargo, hay que recordar que tiene en paralelo muchos otros procesos. El Congreso, probablemente sabiendo que esta primera inhabilitación era endeble, le aplicó una segunda inhabilitación de la que hemos hablado hace muy poco y además ya ha sido destituida por la Junta Nacional de Justicia, lo que quiere decir que este revés del Poder Judicial no necesariamente implica que automáticamente pueda retornar al Ministerio Público, como está buscando hacer Delia Espinosa, en conjunto con su defensa legal, con quien vamos a conectarnos en solo minutos. Previo, para poner un poco en contexto, hablar sobre esta primera inhabilitación, porque en el Perú, y lo sé, pasan tantas cosas todos los días que es un poco difícil seguirle la cuerda. Entonces, para refrescarle a usted, señor, señora, la memoria, recordemos qué había pasado en diciembre del 2025. El Congreso decidió plantear un informe que sugería la inhabilitación de Delia Espinosa para ejercer cargos públicos por 10 años, basándose en un documento que hablaba sobre la actuación fiscal sobre las investigaciones preliminares. Recordemos que el Congreso le devolvió facultades a la Policía Nacional del Perú para que se hicieran cargo de la etapa preliminar de las investigaciones. Ante esto y en paralelo, un documento de la Fiscalía fijaba una serie de lineamientos que establecían cómo debían llevar a cabo estas diligencias preliminares y cómo debían conducir las investigaciones. ¿Cómo lo interpretó el Congreso? Digamos, según su conveniencia, como que esto desconocía la ley 32130 que devolvía la conducción de la etapa preliminar a la policía y por ello le abrieron proceso a Delia Espinosa, siendo que lo que también argumentó su abogado, y ahora lo vamos a escuchar en solo instantes, Rodolfo Pérez, señalaba, es que esta ni siquiera había sido firmada por Delia Espinosa, sino que era un documento que pertenecía, que había sido, digamos, de autoría de su antecesor, Juan Carlos Villena, como fiscal interino. Ya tenemos conectado con nosotros a Rodolfo Pérez, quien ha sido el abogado perdón, Rodolfo, dije Roberto, me equivoqué, perdón, el señor Rodolfo Pérez, quien es el abogado de Delia Espinosa. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuela. Contento por lo que es una primera victoria del Estado de Derecho y de la Justicia en nuestro país, con el caso de la doctora Delia Espinosa, pero sabemos que es un camino largo para que se restablezcan plenamente sus derechos fundamentales. Sí, Rodolfo, porque tengo entendido que además de la segunda inhabilitación, tiene 6 carpetas abiertas por el Congreso y bueno, y la destitución de la Junta Nacional de Justicia. Parece que se han blindado bastante bien para asegurarse que el camino que tuviera que recorrer, si es que quisiera ella, si osara retornar al Ministerio Público, fuese largo y tedioso, ¿no? Por supuesto, porque esto jurídicamente no se puede acumular, a pesar de que obedece a una misma lógica política de persecución. Las inhabilitaciones contra la doctora, todas son absurdas, como has podido describir en el caso anterior. Esta era sobre un reglamento del cual ella no firmó, ella no tuvo ninguna participación. Y justamente el Poder Judicial lo que señala es que el Congreso no tuvo ninguna capacidad de sustentar, no motivó correctamente esta decisión. Y lo peor de todo es que inicialmente la investigación fue sobre los 4 fiscales que componían la Junta de Fiscales Supremos y el fiscal de la Nación en aquel entonces, Juan Carlos Villena, pero se absolvieron a 3 y solamente comprendieron a la doctora Delia Espinosa. Es decir, el direccionamiento del juicio político, ¿no? Claro. Estamos hablando del direccionamiento personal. Uy, Hola. amor. Hola, Rodolfo, ¿me Hola. escuchas bien? Sí, se ha cortado. Sí, perfecto. No, te entendimos No, no se perfectamente lo que escucha bien. señalabas. Ahora sí estamos contigo con mejor señal. Y lo que era importante recordarle a la población
y por eso quería poner en contexto, era un poco no solo de lo poco coherente jurídicamente que era la acusación, sino de lo jalada de los pelos que era esta inhabilitación por un documento que ni siquiera correspondía a la firma de Elia Espinosa. Recuerdo que en su momento, además, tú señalaste que hablaba de un claro conflicto de interés y posible venganza, ¿no? 15 de los congresistas, de los 16 que votaron a favor de este informe en diciembre, tenían carpetas fiscales abiertas. ¿Abiertas por quién? Por Delia Espinosa, quien había propuesto investigarlos. Y recuerdo muy claramente, además, la intervención de uno de los congresistas, Jorge Montoya, que parece que tuvo un lapsus o simplemente quiso revelar la verdad detrás del por qué estaban impulsando esta inhabilitación y hablaba de que era inaceptable que Delia Espinosa se atreva a amenazar a la representación nacional, llamándola un peligro público, como que dejando muy claro que lo otro era solamente una argucia legal o una justificación que estaban buscando para inhabilitarla. Sí, definitivamente el Congreso nunca pudo sustentar debidamente el caso contra la doctora Elia Espinosa y además se hizo esta votación diferenciada, nuevamente desnaturalizando el juicio político, que es una atribución del Congreso para este tipo de sanciones. Hay que recordar además que esta es la tercera vez que el Poder Judicial le enmienda la plana al Congreso respecto a la inhabilitación de funcionarios públicos. El primer caso fue el de la doctora Zoraida Ábalos, que fue repuesta como fiscal suprema en el año 2023, después que fue inhabilitada por el Congreso. En segundo lugar, los anteriores integrantes de la Junta Nacional de Justicia, el doctor Aldo Vázquez y la doctora Inés Tello, que fueron inhabilitados también por el Congreso, y luego el Poder Judicial demostró que ese proceso, ese juicio político se hizo de manera indebida, y el tercer caso es el de la doctora Delia Espinosa. Aquí, ¿qué es Claro, lo es que se como, está revelando? Que hay una práctica autoritaria del Congreso para utilizar el juicio político y direccionarlo contra funcionarios o autoridades que consideran incómodos. Además, con ningún sustento jurídico, ninguna base legal y con una vocación estrictamente autoritaria, vulnerando el principio de independencia y separación de poderes. Esto es claro. importante, ¿por qué? Porque en este momento, que estamos en un momento electoral, es fundamental que los partidos políticos que hoy tienen representación en el Congreso den garantías democráticas. Pero Totalmente. ¿cuál es el partido que ha promovido estas inhabilitaciones? Todas las de la doctora Zoraida Ábalos, la de la Junta Nacional de Justicia y la de la doctora Delia Espinosa, en dos oportunidades, ha sido Fuerza Popular. Ujú. Entonces sí hay una cuestión que es jurídica, que nos toca hacer, la defensa técnica, pero también la defensa técnica cuando, vamos a decirlo, se enfrenta a la fuerza de los votos y uno dice, no hay una responsabilidad jurídica porque no firmó la resolución, porque no tiene nada que ver, porque no participó de lo mismo, se enfrenta a la fuerza de los votos. Y en la Claro. fuerza de los votos lo que tú tienes es que te pueden comprender en un proceso, inhabilitarte, truncarte la carrera, destruir tu proyecto de vida solamente porque el poder político te ve incómoda o no te ve funcional a ellos. Eso es autoritarismo puro. Y hay que decirlo claramente, eso es lo que está representando en este momento Fuerza Popular. Es un modus operandi, ¿no? No es solamente que uno diga es un caso excepcional en contra de Delia Espinosa, lo estamos viendo recientemente contra Concepción Carhuancho, contra cualquier personaje que se atreva a cuestionar sus ideas o sus definiciones autoritarias, ¿no? O el poder, cómo ejercen el poder. En esta misma línea, quiero hablar de la segunda inhabilitación y preguntarte si eso es lo que se viene, lo que sigue, ¿no? Porque esto va a ser un proceso largo. Digamos que esta ya no va a ser aplicada por el Poder Judicial, pero el Congreso, astuto y sabiendo que esta era quizás una acusación muy frágil, dijo, Juaz, le zampo otra, que fue la segunda inhabilitación, la más reciente, por el caso de los congresistas que cobraban doble sueldo sin tope de las Fuerzas Armadas y del Congreso y que utilizaron su cargo para modificar esa ley a su favor. Esa inhabilitación
sigue vigente, es la segunda a la que ustedes han apelado. Esa es la que se va, esa es la que tenemos que cuestionar ahora judicialmente. Pero es importante que hayas explicado bien el caso. ¿Por qué? Porque ahí lo que nosotros advertimos es que jurídicamente tampoco tiene sustento. Y peor aún, la doctora es comprendida en el caso porque ella es la única autoridad en el Perú que puede denunciar constitucionalmente a congresistas por fuera del Parlamento. Entonces, Claro, ella simplemente al presentar una denuncia constitucional contra los congresistas por aprobarse una ley que los beneficia directamente a ellos, ella está haciendo su trabajo, ella está cumpliendo su función constitucional. No se puede inhabilitar a una autoridad por hacer su trabajo y además por hacerlo bien. Entonces, lo que nuevamente aquí se tiene otra vez que el Congreso invade competencias de otras instituciones y que las persigue a las personas que dirigen esas instituciones utilizando los procedimientos parlamentarios de manera absolutamente abusiva y arbitraria. Entonces, también ese va a ser nuestro sustento para anular esa segunda inhabilitación ante el Poder Judicial. Y como bien ha señalado, esa segunda inhabilitación parte de la convicción del Congreso de que ellos saben que sus inhabilitaciones no tienen sustento jurídico. Saben que esas inhabilitaciones se van a caer. Entonces, ¿cómo hacen para mantener a la doctora inhabilitada y fuera del Ministerio Público y fuera de la función pública? Acumulan inhabilitaciones. Le suman más procedimientos parlamentarios. ¿Por qué? Porque jurídicamente tú no puedes cuestionarlos de manera conjunta. Tienes que hacerlo de forma separada en procesos judiciales de amparo que son separados. Entonces, de esta manera te envuelven en una lógica. Esto ha sido muy bien pensado, esto ha sido muy bien pensado por ellos. ¿Ah? Debe haber una claro. mente maquiavélica que conoce el derecho, que los ha asesorado para hacer esto. Sí, no tengo ninguna duda de ello, porque evidentemente lo que buscan con ello es limitar los derechos de la doctora y dificultar mucho más su retorno al Ministerio Público poniéndole una barrera judicial. Y lo de la Junta Nacional de Justicia es de alguna manera otro frente, que es el Eso te quería frente preguntar. disciplinario, es el frente administrativo, porque como la Junta Nacional de Justicia lo que hace es fiscalizar y sancionar a los jueces y fiscales, en ese lugar lo que hacen es plantearte procesos disciplinarios y sancionarte disciplinariamente por cuestiones también absurdas, ¿no? Al juez Concepción Carguancho lo están queriendo sancionar por haber cantado Ah, en una sí, actividad sí, de sí, ocurrió. abogados. Y yo soy abogado de la doctora en casos ante la Junta Nacional de Justicia y sus casos son realmente absurdos por presentar recursos, por no devolver su vehículo cuando la suspendieron como fiscal de la nación. O sea, ese es el nivel, ese es el nivel frente a lo cual se está, evidentemente se tiene que combatir dentro del respeto al marco constitucional del Estado de Derecho. Y además, solamente una pequeña precisión, es valioso que los jueces tomen estas decisiones en este contexto, porque los Mm, jueces en el Perú están amenazados por la Junta Nacional de Justicia, o con la ratificación o con la sanción. Es clarísimo. Cada juez que toma una decisión en favor a los derechos fundamentales o en favor de autoridades que van y reclaman por sus derechos, inmediatamente se les abren procedimientos disciplinarios. Entonces, ya la separación de poderes en el Perú y el ataque al sistema judicial ya es cada vez más fuerte. Y en ese contexto, que hayan jueces valientes que resuelvan de acuerdo a derecho, es algo que merece todo el reconocimiento de parte nuestra. y sorprende, ¿no? Ver que todavía queda un poco de autonomía en algunos jueces que toman decisiones que corresponden, ¿no? Que son lo que debería hacer la justicia. Tengo entendido, Rodolfo, que ahora tiene que ser ratificada en la Corte Suprema esta decisión. Es cierto porque el Congreso lo que ha hecho ha sido aprobarse un procedimiento especial en el Código Procesal Constitucional
y todos los amparos que son contra el Congreso tienen que ser ratificados en doble instancia. El Congreso es la única institución del Perú que tiene ese beneficio aprobado además por el mismo Se Parlamento, que recontrablindaron genera por que todos sus lados. decisiones... Ah, exactamente. Ellos mismos aprueban una ley para que los procedimientos ante el Congreso tengan esta doble instancia. Y si el Congreso apela, se suspenden los derechos de la misma. Nosotros también estamos evaluando la posibilidad de una apelación, porque si bien la resolución, estamos de acuerdo mayoritariamente con el contenido de la misma, hay que hacer la precisión de que la resolución la repone a la doctora como fiscal suprema. Y debemos de recordar que la doctora cuando fue inhabilitada era fiscal de la Nación. Era fiscal de la Nación hasta el año 2017. El Congreso de la República no inhabilitó solo a una fiscal suprema, inhabilitó a la fiscal de la Nación en ejercicio. Eso es algo que cierta prensa, ciertos abogados y opinólogos tratan de ocultar o poner bajo el sobre, pero para ver la magnitud y la gravedad del ataque institucional que ocurrió de parte del Congreso y de partidos políticos que nuevamente están postulando ahora a las elecciones presentándose como alternativas democráticas. Más bien, Increíble. si uno dice defender la democracia, lo primero que debería hacer es preservar la independencia de poderes y si uno promueve un proceso, un juicio político, ese juicio político debería tener mínimo sustento jurídico, lo cual no No, ocurrió en este caso. Y debería de preservarse los derechos fundamentales de las personas. ¿Con qué cara se viene a hablar de democracia cuando ellos utilizan los procedimientos parlamentarios, utilizan el Congreso, utilizan el juicio político para eliminar a funcionarios de autoridades que les son incómodos? estamos hablando de un proceso que todavía tiene estos dos frentes que mencionamos, la segunda inhabilitación, más el tema administrativo de la destitución de la Junta Nacional de Justicia, que tengo entendido que lo ve Luciano López. Aproximadamente 2 años, quizás, un poco menos de proceso. Si es en lo judicial, yo creo que podrían ser unos 2 años sabiendo que el Wow. Congreso va a apelar, aunque hay que saber que va a entrar un nuevo Parlamento. ¿Ese nuevo Parlamento mantendrá esa misma conducta? ¿Apelará esas decisiones o se allanará? ¿No será comparsa de ese tipo de atropellos contra la democracia de la doctora? Va a importar mucho quién preside la mesa directiva del próximo Parlamento. Punto ¿Y número qué uno. actitud tiene? ¿No? Y punto número dos, también, este Parlamento tendrá la calidad democrática y la autoridad para anular las inhabilitaciones de la doctora Elia Espinosa. Nosotros vamos, evidentemente, también vamos a librar la lucha en ese lado, porque hay que entender, y eso siempre lo hemos defendido, el juicio político tiene una parte del sustento jurídico, que cualquier imputación de infracción constitucional o delito tiene que estar probada, tiene que estar razonada, tiene que estar argumentada. Pero también el juicio político es un juicio público y es necesario que los políticos rindan cuentas de sus actos y A de la sus ciudadanía. decisiones. Por supuesto, tal y como no lo han querido hacer en el proceso contra Delia Espinosa, porque muchos estaban buscando la reelección. Hay una pregunta del público para ti, Rodolfo. A ver, vamos a ver qué quiere saber la audiencia. Dice Jorge Morales, ¿qué acciones va a tomar la defensa de la doctora Espinosa sobre las demás inhabilitaciones que el pacto mafioso ha conspirado para perjudicar a su defendida? El proceso correspondiente es el proceso de amparo. Es un proceso que está regulado por el artículo 52A del Código Procesal Constitucional. Ese es el proceso especial establecido para amparos contra decisiones del Congreso. Nosotros tenemos que interponer ante la Sala Constitucional de Lima Metropolitana, que nos tienen que asignar una sala una vez interpuesto ese amparo, y luego se programa una audiencia y una sentencia de primera instancia, y luego resuelve la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Ese es el procedimiento legal
para anular la inhabilitación. Y el otro camino, que es el camino que vamos a tomar, no con este Congreso, porque este Congreso no da ninguna garantía de nada, pero en el próximo Parlamento haremos valer los derechos de la doctora y solicitaremos, primero, que se inhiban de seguir participando judicialmente y gastando recursos del Estado en lo que es una farsa jurídica, porque es una farsa que el Congreso defienda una decisión absurda donde ellos han abusado de su poder político. Y en segundo lugar, vamos a plantear que se anulen estas inhabilitaciones que se han dado de forma indebida, porque estas inhabilitaciones se aprueban por resolución legislativa y el Congreso tiene antecedentes que las resoluciones legislativas pueden anularse. Así que un próximo Parlamento ojalá tenga la entereza y calidad democrática eh, para realmente restablecer los derechos de la doctora que han sido vulnerados por este Congreso. Permíteme dudar, Rodolfo, pero bueno, con lo que esperemos que haya cohesión de fuerzas democráticas, que de repente por ahí pueda haber una oportunidad de hacerle frente a la bancada que ha impulsado todo esto. Y es que es algo que no es falso, es puntual y fáctico. Es Fuerza Popular quien ha estado detrás de estas acciones antidemocráticas con sus satélites, como Renovación Popular, a través de Jorge Montoya, José Williams y todos los que impulsaron esta segunda inhabilitación, solo porque estaban siendo investigados y, como tú bien has dicho, por una autoridad que cumplía con su labor. Es increíble. De acuerdo, de acuerdo. Y hay que recordar que Fuerza Popular votó en bloque en las dos inhabilitaciones. Hay que recordar que Fuerza Popular presidió el Parlamento, por lo tanto, agendó, priorizó este tema y priorizó también las reconsideraciones, porque las dos inhabilitaciones de la doctora, cuando fuimos al Pleno, las ganamos. Ella Claro, no no fue contaban con los inhabilitada votos. cuando defendimos el caso en el Pleno. Tuvieron que pasar por dos reconsideraciones donde tú sabes que ahí hay una negociación política, hay presiones y demás, y con las reconsideraciones es que efectivamente la doctora fue inhabilitada. Todo ello, todo ese manejo político, quien estuvo detrás ha sido el señor Fernando Rospigliosi y el Fujimorismo. Eso no hay ninguna duda, no es mi opinión, no es que yo tenga un problema personal con él o que la doctora tenga un problema personal con él. Eso es información objetiva que cualquier persona puede verificar. Y si un partido dice ser democrático, pues tiene que dar demostraciones realmente de este respeto a la democracia y a los derechos fundamentales. Si no, lo único que hace es confirmar lo que todo el país piensa de ellos, que son autoritarios, que son abusivos y que utilizan el Congreso de forma arbitraria. Ello, la población lo tiene que evaluar de cara al próximo proceso electoral. Sí, no dejarnos engañar por posturas en campaña cuando tenemos la evidencia de cómo han obrado todos estos años que ya han estado en el poder. Rodolfo, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, enviarle pues en este espacio que siempre está bienvenida la doctora Delia Espinosa, esperamos tenerla pronto por aquí y fuerzas en esta lucha que ha emprendido. Muchas gracias y seguimos en esa lucha paso a paso.